La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que la modalidad de teletrabajo solo puede ser admisible en el contexto de la pandemia de coronavirus y afirmó que ese esquema laboral no podrá subsistir una vez superada la emergencia social y sanitaria, según informaron desde la organización gremial. Y es por eso que vamos a estar hablando con Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE Nacional. Buen mediodía, Rodolfo. Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez, los saludamos. Muy bien, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, el teletrabajo quedó ya como algo de la pandemia, ¿llegó para quedarse o solamente es por la pandemia, Rodolfo? Bueno, en principio yo creo que tenemos que diferenciar esta modalidad laboral y su impacto en el sector privado, es decir, en las distintas ramas económicas y laborales de la actividad privada, y con otro impacto distinto en el Estado, porque el teletrabajo es un fenómeno que surgió en la década del 70 en Estados Unidos, sobre todo impulsándose en la actividad privada. Luego recién se traslada a Europa y allí comienzan a conocerse las primeras regulaciones en los sectores estatales. Este es un debate que hay que entenderlo en el contexto de la pandemia, porque ¿quién de nosotras o nosotros hubiéramos imaginado hace 70 o 80 días que el teletrabajo iba a cruzar absolutamente la mayoría de los debates y discusiones que en el mundo laboral se están dando por estos días? Por lo tanto, claro, si algo estamos llamados las y los líderes sindicales en este momento es a analizar cuáles son las consecuencias económicas, sociales y políticas del coronavirus, pero también cuáles son los escenarios que se nos ofrecen a futuro. Y allí entonces, desde el Estado, esta es nuestra mirada, no confundirla con el sector privado. Nosotros decimos que lo que está ocurriendo en este momento no se puede denominar teletrabajo. Podríamos hablar de trabajo en condiciones de encierro o, cuanto mucho, flexibilizando ese concepto, digamos, teletrabajo por fuerza mayor. Pero el teletrabajo como concepto supone una cosa muy distinta a la que está ocurriendo en este momento. Ahora hay datos duros que se imponen por sí solos. Mire, la Secretaría de Empleo y Gestión Pública nos informa que en este momento el 14%, solo el 14% de los trabajadores de la Administración Pública Nacional están cumpliendo tarea presencial, es decir, forman parte de algunos de los servicios esenciales. Un 17% tiene licencias para cuidado de menores. Recordemos que cuando surge el aislamiento social preventivo y obligatorio, se suspenden las clases, el 17% hoy entonces de los agentes estatales tiene licencias por el cuidado de menores. Un 5% no puede trabajar de manera remota, pero escuche bien, el 63% están realizando trabajo remoto en este momento. Entonces, más allá de lo que opinen ustedes, de lo que opinemos nosotros y el resto de la sociedad, lo cierto es que la realidad se impone y hoy en la administración pública podríamos decir que esta modalidad avanza. Por eso nuestra postura es como la de los abogados en los alegatos. La postura de base es rechazar esta modalidad laboral porque la entendemos que precariza y profundiza esa precarización del empleo, pero por supuesto que no nos queda otra alternativa que aceptar su regulación temporal con plazo limitado solamente en tiempo de pandemia, porque si se queda en el Estado el teletrabajo después que haya pasado la pandemia, seremos no solo perjudicados, sino los estatales habremos empezado a pagar el costo de esta crisis. Mire, yo le doy un ejemplo. A ver. Cuando la automatización llegaba a las principales automotrices, bueno, los CEOs, los dueños de esas empresas preferían a la máquina al hombre, a la mujer, porque decían, la máquina no hace paro, la máquina no va a una huelga, pero resulta
que al poco tiempo se dieron cuenta que la máquina no hacía paro, pero tampoco compraba autos. No vaya a ser cosa que los que nos están impulsando hoy el teletrabajo, mañana se arrepientan porque los teletrabajadores ya van a perder hasta su relación de dependencia y van a pasar a ser autónomos precarizados debajo de la línea de la pobreza. Rodolfo, en este contexto, y obviamente no estando de acuerdo con el tema de la precarización, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos lugares? Lo estoy escuchando muy bajito. ¿Me escucha bien ahora? Ahí mejor. Ahí mejor. Por eso le decía, en este contexto, teniendo en cuenta que no todos los edificios públicos están aptos para respetar el distanciamiento, veremos en su momento también cuáles son las normas nuevas a la hora de volver a trabajar y poniendo también un ojo en los privados. ¿Qué pasa si no se le pueden garantizar al trabajador, en este caso, el distanciamiento o las condiciones óptimas para trabajar en un contexto como en el que estamos? Mire, no lo escuché muy bien, pero yo digo, nosotros representamos a las trabajadoras y los trabajadores estatales. En este momento, todos demandan una mayor presencia del Estado, un Estado fuerte. Bueno, la noticia es que no puede haber un Estado presente con trabajadoras y trabajadores ausentes. Por lo tanto, se impone como primer valor para las trabajadoras y los trabajadores estatales la presencia, la cercanía. Somos las y los que ponemos la cara con el pueblo todos los días, con los sectores sociales más vulnerables que son los verdaderos usuarios de los servicios. Yo le voy a señalar rápidamente algunos de los impactos negativos que puede tener el teletrabajo. Mire, torna invisible la relación laboral. Ya dijimos que favorece la precarización. Se imponen horas excesivas de trabajo. No se reconocen las horas extras. Faltan muchas veces las autorizaciones de licencia por enfermedad. Existen riesgos de que los trabajadores no declaren síntomas de enfermedades o lesiones por no perder la productividad. Hay un alto estrés por los objetivos que se fijan también de productividad. Hay ausencia de indemnización por accidentes de trabajo y riesgo, como decía, hasta de la pérdida de estatus de asalariado. Y no le digo nada si avanzamos en una mirada sindical. Hay un debilitamiento del colectivo, porque desaparece la solidaridad y militancia sindical. Va a haber una falta de apoyo de las y los teletrabajadores, por ejemplo, a las medidas de fuerza. A mí me cuesta imaginarme que consigamos un buen aumento de salarios haciendo un tuitazo, por ejemplo. Entonces, me parece que el debate es mucho más profundo y algunos autores llegan a decir que tenemos tres mundos las personas. El mundo laboral, el mundo del hogar y el mundo de la recreación y el esparcimiento. Bueno, el teletrabajo nos subsumen los tres mundos en uno solo, encerrados en la casa. Así es, sí. Encima ahora avanza la tecnología, desafío, estamos mire, ¿sabe cuál es el desafío? Perdón. Sí, adelante. No, el desafío ¿cuál es? Es que tenemos que salir a disputar sentido, porque lo más probable es que si le preguntamos a las trabajadoras y a los trabajadores qué prefieren, y aparezca una mayoría diciendo que quiere el teletrabajo, porque existe una atracción inicial que realmente nos puede hacer transitar un camino equivocado, pero tenemos hoy todo un desafío por delante. Sin analizar todo lo que nos acaba de decir Rodolfo, que está claro, es cierto y seguramente es así. La verdad que sí. Lo de las horas extras es tal cual. Tengo familiares a modo personal que me dicen, estoy trabajando muchísimo más de lo que trabajaba en el trabajo presencial. Rodolfo, por este tiempo de pandemia, ustedes dicen, está bien, hay que regularizar este trabajo porque es los que nos toca atravesar, pero después, una vez que finalice la pandemia, hay que volver a como estábamos antes. ¿Por cuánto tiempo ustedes prevén que se tiene que normalizar justamente esta situación, más allá de los plazos del aislamiento y demás? Nosotros acabamos de enviar una misiva a cada uno de los representantes de todos los bloques legislativos, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, diciéndole esto que usted refiere, que la regulación en el Estado, no confundir, en el Estado tiene que ser con plazo determinado y no pueden hablarse de conceptos genéricos que diga la ley, por ejemplo, mientras dure la emergencia sanitaria, porque la pregunta es, ¿qué pasa si nos pasa lo que nos suele ocurrir
con las emergencias económicas que la mayoría de los gobiernos la prorrogan año tras año durante décadas. ¿Vamos a estar 10 años teletrabajando? No. Claro. No aceptemos conceptos genéricos. Aquí se tiene que poner un plazo estimado, Sí. que puede ser fines de agosto, y luego volver a revisarlo. Bien, Muy bien. bien, esa era justa la pregunta, la fecha específica. Bien, Rodolfo, muy claro, por supuesto, con los conceptos que nos ha brindado. Nosotros, los agradecidos siempre con este medio. Un saludo para todas y todos. Gracias, igualmente. Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE Nacional, para contarnos que hoy se reúne la Comisión de Legislación Laboral justamente para tratar de regular el teletrabajo que llegó para quedarse. Bueno, Veremos. lo cierto es que se va a debatir si el empleador paga los gastos de Internet, por ejemplo, también las horas extras que estábamos hablando, la cantidad de las horas de desconexión, porque a veces uno está trabajando en casa y es como que está todo el día conectado Todo también. el día. Y tiene que estar, por supuesto, regularizado. En un determinado momento se terminó de trabajar por más que esté en casa, ¿no? Cumpliendo no hay este un corte. aislamiento. Veremos entonces lo que pasa en diputados.